Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a La Explanada. Ya lo saben, hoy lunes 24 de julio, España ha hablado, España ha votado y ahora se abre un periodo de incertidumbre para ver cómo se puede conformar, configurar el nuevo gobierno. Dicen los expertos que la incertidumbre es lo que peor lleva el ser humano y estoy seguro que muchos de ustedes habrán vivido esta sensación tan desagradable en sus carnes, como por ejemplo cuando están esperando los resultados a unas pruebas médicas o los resultados de la declaración de la renta. ¿Cómo saldrá este año? ¿Nos podremos ir de vacaciones o nos toca quedarnos en casa? También, por ejemplo, cuando coincide la final de la Champions con la boda de la mejor amiga de tu novia. Duras negociaciones para ver si vas a poder ver el partido. Se me ocurre también, por ejemplo, cuando te convocan para el cumpleaños de un amigo en un restaurante. ¿Te invitarán o hay que pagar a escote, además de ya haberle comprado el regalo? Sabemos desde La Explanada que la vida es dura, que hay muchas incertidumbres y hoy por eso les queremos ofrecer certezas. La certeza de que si se quedan con nosotros disfrutarán de un gran programa, se lo aseguro. Hoy, lunes 24 de julio, tras la resaca de las elecciones generales, hacemos un poco de pedagogía política, descubriremos cómo funciona nuestro sistema electoral y conocemos los pasos que se deben dar para formar el próximo gobierno en nuestro país. También hablaremos de las playas de la ciudad de Alicante. El coordinador del Servicio de Salvamento y Socorrismo en Playas de Alicante nos explicará cómo son nuestras costas, qué debemos conocer de ellas y qué precauciones debemos tomar. Y julio y agosto son meses de una amplia oferta cultural y desde La Explanada, por supuesto, nos seguimos haciendo eco de ella. El San Joan Jazz Fest se ha convertido en una cita obligatoria para los amantes del jazz y hoy conoceremos cómo se está desarrollando y los próximos conciertos de los que podemos disfrutar. Y la guinda del programa la pone nuestra compañera colaboradora Ale Garmoy. Nuestra experta en literatura repasa las mejores novelas que tienen como eje central un tema que tocamos la semana pasada, el ajedrez. Además, Ale nos recomendará algunas lecturas para el verano. Señoras y señores, todo esto ocurrirá en los próximos 55 minutos de programa. Prepárense, porque empieza el espacio del verano. Prepárense, porque empieza La Explanada. Muy buenas tardes otra vez y bienvenidos a La Explanada. Lo comentábamos en el sumario, hoy hablaremos de política, pero no pensamos hacer un análisis de los resultados que ocurrieron ayer, eso ya lo habrán visto seguramente en muchísimos programas. Lo que pretendemos es hacer un poquito de pedagogía política y ver cuál puede ser el futuro de nuestro gobierno, cómo se puede formar. El encargado de responder a todas estas preguntas es José San Martín, profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Alicante, que ya está con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José San Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes. José, la pregunta es clara. ¿Cuáles son los siguientes pasos y cómo se va a desarrollar esta labor de configurar un nuevo gobierno? Cronológicamente está claro, el 17 de agosto se constituye el Congreso y el Senado. A partir de ahí, día 21 de agosto, Su Majestad el Rey iniciará los trámites constitucionales respecto de las consultas con los partidos, con los representantes de los partidos, de grupos parlamentarios minoritarios a mayoritarios, y en torno a unos pocos días más tarde, 24 aproximadamente, pues se iniciará todo el protocolo. La previsión es que los partidos hayan hecho sus deberes y que haya una viabilidad de gobierno entre algunas de las fuerzas políticas que se aglutine con otras. Pero si no fuese así, o sea, la primera votación será por mayoría absoluta. Si no se consigue, en 48 horas, artículo 99 de la Constitución, tendrá que ser por mayoría simple. De no lograrse, durante 2 meses se puede repetir el protocolo de votaciones dentro del Congreso de los Diputados y si en esos 2 meses no hubiese gobierno en el país, pues al rey no le quedará otra alternativa, con previas consultas con los dirigentes políticos y presidente del Congreso o presidenta del Congreso, de convocar nuevas elecciones. José, tras los resultados, la derecha lo tiene muy complicado, los números no le dan, y la izquierda, vamos a ser francos, también lo tiene muy complejo. ¿A quién le debe dar mandato el rey?
aquel que pueda presentar una alternativa viable de gobierno. Así de simple. Aquel que disponga de un respaldo parlamentario que le permita establecer un gobierno. No significa una mayoría absoluta en número de escaños, sí una mayoría que permita constituir el gobierno. A lo mejor basta con que algunos se abstengan. No es necesario tener 176 votos de diputados. Eso hay que tenerlo muy presente. Y eso es lo que el rey realiza en las consultas. ¿Tiene usted posibilidad de ofrecer al país un gobierno estable? Es la pregunta habitual o el mensaje que se transmite desde Su Majestad a los dirigentes políticos. José, ¿podemos repetir otra vez los plazos? Sí, claro. 17 de agosto se constituye el Congreso y el Senado. 21 de agosto el rey iniciará los trámites de consultas con los partidos, que le tienen que informar con los dirigentes de los grupos parlamentarios, dicho en propiedad, de los minoritarios a los mayoritarios, que le tendrán que informar de cuáles son sus expectativas, cómo van sus negociaciones en un sentido u otro y cuáles son sus criterios. El rey escucha atentamente y toma nota. A partir del 24 es cuando de alguna manera ya se pueden establecer algunos parámetros de posibilidades de gobierno. A partir de ese día, presidenta del Congreso, siguiendo las indicaciones de Su Majestad, establecerá seguramente ya el periodo de votaciones, de nombramiento, de presentación de alternativa. La primera tendrá que ser, la primera alternativa, la primera opción de gobierno que se presente tendrá que ser votada y elegida por mayoría absoluta. Si no se consigue, en las siguientes 48 horas, a partir de las siguientes 48 horas, se tendrá que votar mediante mayoría simple, o sea, mucho más fácil para constituir gobierno. No se requiere mayoría absoluta, sino una mayoría simple. Si eso no se lograse, durante los siguientes 2 meses, porque la Constitución, artículo 99, es extremadamente generosa con los políticos, tienen la posibilidad de constituir, negociar, formar algún tipo de coalición, negociación que permita hacer viable un gobierno. Si en esos 2 meses posteriores tampoco se lograse, 2 meses, Dios mío, pues ya no quedaría otro mecanismo constitucional que convocar elecciones generales por parte del rey. Que estas elecciones generales, haciendo cálculos, podrían caer previsiblemente, en caso de que no se llegara a ningún acuerdo, a finales de año, ¿verdad? Sí, mayormente el mes de Navidad, diciembre. ¿Por qué? Porque llegaríamos al mes de noviembre con toda posibilidad y a partir de ahí son 47 días, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ir a parar desde primeros de noviembre, pues o finales de octubre, vamos a ir a parar al mes de diciembre. José, yo te he traído también hoy aquí, te comentaba antes, no para analizar los resultados, sino también para que hagas un poquito de pedagogía. Estoy seguro que muchísima gente, algunos ya conocen de sobra a Leydón, pero igual no le cuadran los datos cuando ven, oye, Vox o Sumar, casi 3 millones de votos, pero muchísimos menos escaños que PP y PSOE, con el doble de votos, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Es totalmente legal, se aprobó durante la transición. Ese fue uno de los, digamos, elementos incorporados a los pactos de la Moncloa, el sistema electoral, y básicamente en aquella época muchos partidos estuvieron a favor. ¿Por qué? Porque todo el mundo se veía privilegiado por la Leydón, pues todos en su delirio, en fin, hanseático, si se quiere llamar de esa manera, soñaban con ser primer y segundo partido. La Leydón beneficia al primer y al segundo partido a nivel nacional, y luego en comunidades autónomas el primer partido tiene una prima electoral importante y el segundo, bueno, pues también, pero no tanto. ¿Qué ocurre? Que los que están en tercer y cuarto puesto sueñan con estar al menos en segundo lugar y por tanto no tienen interés en reformar la ley. Cuando llegan al poder, menos todavía. Cuando pierden el poder y se hunden por completo es cuando quieren volver a reformar la ley. La ley favorece a los partidos mayoritarios, primero y segundo, y supone un detrimento, una merma, evidentemente, para los partidos minoritarios, tercero, cuarto y más abajo. ¿Hay injusticia? Naturalmente que la hay. Pero es un sistema proporcional, no se basa en el voto nacional, sino en el provincial, que es, digamos, la circunscripción electoral que tenemos y en la que nos manejamos. Se dividen el número de diputados por números, digamos, divisorios de lo que cuesta conseguir en votos cada escaño, lo que significa que al primer partido, al partido más votado, le cuesta mucho menos lograr más escaños que a otros partidos. Y se da la paradoja numérica, que no legal ni de otro tipo, de que efectivamente, pues por ejemplo, eso ocurría, ¿no? Minoría catalana, en la época de Jordi Pujol, con 500.000 de votos, tenía bastantes más diputados que Izquierda Unida, con más de 1 millón de votos.
Sí, pequeñas injusticias que se dan con esta ley DON que se hace para que el Congreso sea, que no haya tantos grupos políticos, ¿no? Recuerdo 2019, PACMA alcanzaba, creo que, no sé si la cifra de 300.000 votos, ningún escaño, y Partido Regionalista de Cantabria, con 50.000, obtenía uno. Efectivamente, y por ejemplo tenemos provincias donde cuesta conseguir un diputado 100.000 o casi 100.000 votos y otras en las que cuesta 25.000 en el mismo Congreso de los Diputados. Pero es que, ya digo que el territorio electoral que se mide es la provincia, no es el Estado. Eso no ocurre a las elecciones al Parlamento Europeo, donde el distrito electoral ya es todo el país. Y ahí sí el voto es realmente igualitario, en ese sentido aritmético y numérico. Pero la ley DON tiene sus beneficios también, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, claro. Da estabilidad. Durante las últimas semanas hemos escuchado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, decir algo así como que debería gobernar la lista más votada. Quiero preguntarte a ti eso, ¿qué te parece? ¿Eso tiene sentido? Claro que tiene sentido. Es la pura lógica aritmética y democrática. Lo que ocurre es que con un sistema tan abierto como tenemos en el país, eso requiere el ascenso o el acuerdo con el resto de partidos o con un número importante de partidos, aquellos que tengan mayor posibilidad de gobernar o de conseguir más alto número de votos. Es una norma democrática no escrita en algunos países que se respeta escrupulosamente. Aquí no. Son tradiciones democráticas diferentes. ¿Podemos estar de acuerdo con ello o no? Bueno, pues deberíamos pensarlo y seguramente establecerlo como norma de costumbre, si se quiere llamar así, no es necesario legislarlo, o no, ya depende de cada cual. Yo honestamente estoy de acuerdo con ello, creo que es lo que más clarifica. Y dejar a ese partido más votado que gobierne incluso en minoría. El problema que hay en España, y es un problema muy serio, de falta de cultura democrática, es que se requiere siempre, y esto es un defecto que tenemos, mayoría absoluta. O sea, nadie quiere gobernar si no tiene un respaldo parlamentario equivalente a una mayoría absoluta. Es un problema muy serio. O sea, hay países de Europa que llevan desde la Segunda Guerra Mundial, desde terminada la Segunda Guerra Mundial, gobernando con minorías parlamentarias y gobiernan muy bien, francamente bien. O sea, Holanda es un caso paradigmático, pero hay más países así. No pasa nada por tener una minoría. Con 140 diputados se puede gobernar un país. Lo que ocurre es que tienes que negociar todos los días en el Parlamento. Y eso es lo que aquí no hay costumbre. José, una última pregunta. Habitualmente cuando, no sé, en conversaciones con amigos, os escucha en la calle, oye, yo voy a votar a Feijóo o a Yolanda Díaz o a Pedro Sánchez. ¿En realidad nosotros cuando votamos a estos representantes o a quién votamos? Depende de cada persona. Lo que está claro es que en España la gente vota con un criterio bastante más racional de lo que se suele pensar. El voto es muy sensato y los resultados suelen ser expresión de esa sensatez, de ese sentido común, de esa racionalidad. Si se vota a un partido es por algo. O sea, no solamente por la ideología, no solamente por los dicterios que podamos emitir unos contra otros. Los que tienen un pensamiento político descalifican al de otro pensamiento político considerando que se equivoca. No, nadie se equivoca. La democracia no se equivoca. El que se equivoca es otro, el analista generalmente, el interpretador, el intelectual. Los votantes que trabajan cada día, que pagan impuestos cada día, saben perfectamente a quién están votando y por qué. Lo que tenemos es que aprender de los resultados, efectuar la lectura correcta de esos resultados y a partir de ahí corregir aquello que se deba subsanar. Y es evidente que estas elecciones, las de ayer, han enviado una serie de mensajes muy claros y contundentes a 4 partidos fundamentales del país. Si no lo comprenden pronto, el resultado de las siguientes elecciones será extremadamente diferente y en algunos casos adverso, negativo. José San Martín, con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por acercarte esta tarde a la Esplanada, ha sido todo un placer. Un honor, muy amable. Gracias, José San Martín, profesor titular de la Universidad de Alicante, de Ciencias Políticas y de la Administración. Y nosotros vamos a cambiar radicalmente de tema porque tenemos con nosotros a José Miguel Jiménez, que es coordinador del Servicio de Salvamento y Socorrismo de las Playas de Alicante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Me has comentado que te llame Piti, ¿verdad? Sí. Piti, oye, cuando hablamos de las playas de Alicante, hay mucha gente que ha viajado a lo mejor, no sé, por el norte de España y decían, vaya, ahí me daba miedo meterme en las playas de, no sé, Galicia, País Vasco. ¿Son más peligrosas que las nuestras?
A ver, es que el término peligroso es un poco... Las playas de Alicante no es que sean peligrosas, son unas playas que tienes que tener cuidado a la hora de bañarte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la playa de Uruanova o la playa de San Juan son playas que están muy expuestas a la mar. Entonces, claro, con vientos fuertes de levante o del este, se van a volver complicadas. Pero como peligrosas como tal, no. Aparte son playas que están bastante bien vigiladas. ¿Qué precauciones debemos tomar? Mira, cuando vamos a la playa es importante observar la bandera, ¿vale? Si vemos, por ejemplo, bandera verde, vamos a tener un baño, vamos a poder bañar con total tranquilidad. En caso de bandera amarilla, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues a la silla de socorrista más cercano, preguntarle, o hasta incluso en el botiquín. Te acercas al botiquín y le preguntas a los compañeros y ellos pues te van a decir las zonas que puede haber alguna corriente, que van a estar señalizadas con un banderín rojo. Y nada, lo mejor es lo que te digo, acercarte a la silla y el socorrista te va a indicar. ¿Qué va a pasar esos días de bandera amarilla? Hay que tener precaución, los niños nunca hay que dejarlos solos, vamos a prohibir que lleven flotadores, hinchables, todo este tipo de cosas que con el viento se puede complicar la situación y no perderlos de vista, evidentemente. Piti, si de repente estamos en el mar con bandera amarilla, como por ejemplo hubo ayer, con un poquito de resaca, nos metemos y vemos que no somos capaces de salir. Que la cosa se complica. A ver, hay que mantener la calma, esto es fácil decirlo, ¿verdad? Yo siempre he escuchado que no hay que nadar en dirección a la costa, ¿no? No hay que nadar en dirección a la costa. Sé que a veces pues, es difícil, pero ¿qué va a pasar? Que esa corriente no nos va a hundir. La corriente lo que va a hacer es que nos va a mantener ahí, no nos va a dejar salir por donde nosotros queremos, pero no nos va a hundir. Entonces, mantener la calma, intentar no luchar contra el mar porque nos va a agotar. Vamos a intentar nadar paralelos a la costa y va a llegar un momento en que vamos a ver que si conseguimos nadar un poco va a ser mucho más fácil hasta el momento que nos vamos a dar cuenta de que hemos salido de esa corriente. A todo esto vamos a ir nadando paralelos, como te he dicho, a costa, y una vez que notamos que no tenemos esa fuerza de la corriente, pues entonces ya volver a tierra. Otra cosa importante es, si nos podemos mantener bien, intentar llamar la atención, porque aparte de los socorristas, gente que haya al lado que te puede ayudar. Y bueno, con un poco de calma se puede salir de la situación. Vale, imaginemos esta situación que tú nos has puesto, llamar la atención de alguien. Imagínate que estás en la playa, en la arena, y ves que hay un señor que se está ahogando. ¿Debemos ir a por él? A ver, cada uno conoce sus limitaciones. Si tú eres un experto nadador o eres un muy buen nadador y crees que tal, puedes ayudar a esa persona. Evidentemente, si no eres nadador, no estás muy relacionado con el medio acuático, no, porque vamos a tener que ir a por dos víctimas en vez de a por una. Oye, la verdad es que vosotros tenéis un trabajo muy duro, os jugáis la vida en muchas ocasiones. Sí, es complicado. Es complicado porque, aparte, a lo largo de todo el verano vivimos situaciones de personas con patología cardíaca y tal, y se da, por ejemplo, el infarto es una cosa que se da, ¿vale? Siempre hemos visto, por ejemplo, en los campos de fútbol, sitios donde se reúne mucha gente que le da un infarto a una persona, tal. Las playas acuden mucha gente, por tanto, sí le pasa. Y luego también pasa que personas mayores que se encuentran mal, están ahí, empiezan a encontrarse mareados, cansados, empiezan a agobiarse, ¿qué hacen? Me voy a bañar. Entonces muchas veces cuando entran al agua ocurre. Hay veces que, bueno, pues eso, se atiende, se avisa al SAMU, llega y a veces pues hay personas que fallecen en la playa. ¿Te ha ocurrido a ti de lidiar con este tipo de casos? Claro, sí. Y luego pues nos enfrentamos a que la mayoría de la plantilla, nosotros ahora mismo somos 85 personas, ¿vale? Entre los que hay responsables, coordinador, enfermeros, y la mayor parte son socorristas. Muchos de ellos, un gran porcentaje, son chavales jóvenes que se acaban de sacar la titulación, que tienen 18 o 19 años y se enfrentan a su primera persona fallecida. Entonces, bueno, pues hay que digerir eso y hablar con ellos, estar con ellos y bueno, realmente hay uno cuando se da cuenta si está preparado para esta profesión o no. ¿Tenéis algún equipo de psicólogos que en algún momento os puedan echar una mano de manera La puntual? Empresa, por ejemplo, cuando se da este tipo de situaciones, sí que, por ejemplo, pues tiende una mano a esto, a ayudar a este tipo. No todos lo requiere, porque es verdad que hay chavales que ya desde el primer momento tienen una entrega bastante grande y ves que solventan los problemas y se afrontan a las situaciones con valentía y que lo superan.
Pero bueno, sí que hay chicos que de verdad que lo llevan peor y que hay que ayudarles, claro, por supuesto. Entonces ahí la empresa sí que le echa un cable. Piti, ante un día con bandera roja que hay que salvar a alguien, ¿vosotros os metéis nadando al mar o vais con, no sé, alguna lancha, alguna moto de agua? A ver, moto de agua hay en todas las playas. Pero si hay que entrar a nado, pues se entra a nado. Pero claro, también los socorristas, lo que te digo, primero hay que valorar y asegurar tu vida, digamos, ¿no? Entonces, pero si hay que entrar a nado, claro, se entra a nado. Lo que pasa que en estas playas, como te digo, en todas las playas tenemos el apoyo de una moto de agua. Eso es fundamental. Hoy en día la moto de agua es indispensable en el servicio. Y bueno, aquí en Alicante tenemos la suerte que tenemos un muy buen servicio y que está dotado, aparte de personal sanitario cualificado, como es el tema de enfermeros, con la moto de agua. Entonces, es una gran ayuda. Una de las prácticas también habituales en caso de ahogamiento es la RCP, ¿verdad? Sí. Que yo no creo que esto es algo que deberían enseñar también en los coles, ¿no? Porque cualquier persona puede hacerla y puede, mientras espera a que lleguen los servicios sanitarios, Sí. puede salvar la vida de una persona. Salva la vida de una persona, claro. Esto se debería, hombre, todo el mundo, casi todo el mundo que pudiera debería de saber por qué le puede salvar la vida a una persona. De hecho, lo más efectivo, le salva la vida a una persona. Una buena RCP, una RCP de calidad, salva la vida de una persona. Es importante tener, ahora es muy de, no, hay que tener de esa, tal. Sí, es importante tener de esa, sí. Pero lo que más nos va a ayudar es saber hacer una RCP de calidad. Piti, quería preguntarte por qué las últimas semanas he visto alguna noticia de tiburones en las costas de Alicante. Bueno. ¿Tenemos que preocuparnos o no? No, no hay que preocuparse. ¿Seguro? No, seguro. A ver, vamos a ver. La tintorera, la musola son animales que están aquí y que viven aquí con nosotros. O sea, esos animales van a estar ahí. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos el típico vídeo de esta tintorera que entra hasta la zona de baño? Una tintorera, cuando entra a la zona de baño es porque el animal está enfermo o una embarcación con la hélice le ha dejado herida. Entonces, los animales entran ahí a atacar a las personas. No, entran porque están heridos. Entonces, bueno, como te digo, no tenemos casos, no es una cosa que tal, y las playas de Alicante hay que disfrutarlas y bañarse con total tranquilidad. ¿Qué playas dirías que son un poco las más traicioneras, las de Alicante? Hombre, Urbanova y la playa de San Juan son dos playas que están muy expuestas. Entonces, por ejemplo, el viento de sur no es un viento tan fuerte como el de levante, pero en los días que hay viento de levante, te pongo un viento de levante que tenga más de 10, 11 nudos, ya nos va a levantar una altura de ola considerable. Eso no quiere decir que todas las veces que vayas a la playa y haya bandera amarilla, ¿vale?, y ese viento de levante vaya a haber corrientes. No, no siempre. Las corrientes hay días que se van a formar y hay días que no se van a formar, no siempre. Pero sí que es cierto que ahí, esos días hay que tener cuidado porque conocemos Playa San Juan, Urbanova, no tiene ninguna protección. Por ejemplo, Postiguet sí que es una playa que cuando tenemos fuerte viento de levante se levanta ola, pero bueno, está más protegida por el Cabo de las Huertas, al igual que Albufereta. Está totalmente protegida porque tiene todo el cabo, tiene la zona del puerto, entonces le va a proteger. Pero Playa San Juan y Urbanova no tiene protección y ahí realmente se meten olas fuertes. Piti, antes comentaba, nosotros en muchas ocasiones señalizamos las zonas donde hay las corrientes son más fuertes. ¿Cómo hacéis esto? Sí, con banderines. Con banderines. Claro, se pone un banderín rojo. ¿Es efectivo? Sí, claro, porque la gente enseguida le llama la atención. ¿Por qué hay un banderín rojo? Porque hay corriente. Entonces, sí funciona. ¿Y cómo las identificáis? Las corrientes, el socorrista ya desde la silla se da cuenta en el momento en donde se forma la corriente, claro. Entonces ya pues indica a los compañeros y ¡pum!, banderín, siempre. He escuchado, esto no sé si es cierto, que en muchas ocasiones igual los socorristas más experimentados utilizan esas corrientes para llegar antes a las zonas donde pueden haber personas en peligro. Tienes que ser experimentado, desde luego, pero la corriente ¿se puede utilizar a tu favor? Sí, claro, se puede utilizar a tu favor, pero sí que es verdad que tienes que ser socorrista ya veterano y conocer muy bien la playa. De hecho, aquí los hay porque hay socorristas que llevan muchos años en el servicio y luego, pues, muchísimos que hemos nacido en Alicante y desde chiquillos hemos estado en esas playas. Entonces, sí, se puede utilizar. Pero bueno, ya te digo que tienen que ser socorristas veteranos. Oye, uno de mis miedos particulares son las medusas. Medusas, pez araña. Peces araña. Sí, cuando nos ocurre esto, ¿también podemos acudir a vosotros? Sí, claro, hay que acudir a nosotros. Por ejemplo, picadura de medusa. Es cierto que tampoco hay tantas... Hay una leyenda urbana sobre la picadura de medusa, ¿es cierto o no? La del orín. Nada.
No. Olvídate. Olvídate, vale. Olvídate de Lorín. ¿Hay muchas picaduras? No, no hay muchas picaduras, depende de la temporada. O sea, hay años que es verdad que entran semanas que hay más medusas, otras menos medusas. Es normal que haya medusas, claro, es normal que haya medusas. Cuando te pica una medusa, luego también el umbral de dolor es diferente en cada persona. No pasa nada, no suelo tener problemas, salvo esto es como todo, como todas las picaduras, ¿verdad? Que si tienes una reacción alérgica fuerte, pues te va a dar problema, pero lo normal es que no lo tengas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no sabemos dónde está el botiquín, todas las playas tienen un botiquín, donde hay personal sanitario, como te he dicho, en este caso enfermero, que te va a atender. Preguntamos al socorrista que tengamos, o si lo sabemos, directamente al botiquín. Una picadura de medusa, pues el enfermero va a valorar, no lavarla con agua dulce, vamos a utilizar agua salada, ¿vale? Que ya está en la nevera, vamos a aplicar frío. Y si el enfermero lo considera, pues una pomada antihistamínica, y lo normal, ya te digo, salvo que haya una reacción alérgica, habría que observar durante las siguientes horas o hasta el día siguiente. Lo normal es que no lo haya, pues nada, a funcionar y a la playa. El pez araña me da bastante miedo también, ¿no? Vaya, no lo tenía y ahora ya me has metido ese miedo. No. Piti, No hay que tener miedo a tal. Para terminar, desde que salió la serie Los Vigilantes de la Playa, los socorristas os habéis puesto también un poco fantasía para muchos y muchas. ¿Esto es cierto? ¿Lo puedes confirmar? A ver, los socorristas hoy en día tienen una forma física bastante buena. De hecho, nosotros hacemos, todos los años entran como alrededor de 20 personas nuevas en el servicio que tienen que pasar unas pruebas, ¿vale? Carrera a pie, entrada al agua, remolque de una persona. Claro, de ahí hacemos una valoración y entran pues los 20 que se consideran que están más preparados. Para eso hay que tener una buena forma física, entonces sí, tienen buena forma física. Piti, coordinador del Servicio de Salvamento y Socorrismo de las playas de Alicante, muchísimas gracias, ha sido todo un placer. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros vamos a continuar, ahora pasamos a la cultura. Durante este fin de semana se han celebrado decenas de conciertos en la comarca del Alacantí. En el Ayuntamiento de Alicante se vivió el ciclo Veranos de Música. Así lo vivimos. Un programa muy español, donde hemos interpretado La alegría de la huerta, de Federico Choca, también hemos interpretado El capricho español, y ahora en la segunda parte pues vamos a interpretar la gran fantasía española de Ricardo Villa, y para concluir el concierto pues haremos La boda de Luis Alonso. Pues ahí lo veíamos, que el verano sigue siendo la estación para disfrutar del ocio y los conciertos. Y Sant Joan d'Alacant también lo está haciendo con el Sant Joan Jazz Fest. Para hablarnos de él tenemos con nosotros a uno de sus organizadores, Pepe Espinol. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo está yendo este ciclo de conciertos que ya ha empezado? Creo que se han celebrado 3 conciertos. 3 conciertos y bueno, las expectativas son buenas y hemos superado el número de asistentes con respecto a los años anteriores, allí en la Torre de Ensaldo, y bueno, aún queda finalizar este mes de julio y todo el mes de agosto. Porque el Sant Joan Jazz Fest estará hasta mediados de agosto, ¿verdad? Sí, los 4 viernes de agosto, más el martes, que es gratuito, el 8 de agosto. Y ahí ya damos por finalizado la quinta Martes 8 edición. de agosto, pero también tenemos otra cita gratuita, ¿verdad? Mañana mismo. Mañana mismo. Mañana martes a las 9 en los jardines municipales de Manzaneta. Tenemos estos 2 conciertos, el de mañana y el del 8 de agosto,
están patrocinados por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Joan y la entrada es libre, será justo en la salida del bar que hay allí en el centro de mayores, Salvador Alberola, para que el que pueda reservar una mesa en este restaurante pues pueda disfrutar de música de jazz en directo y música de calidad. Qué bueno. Pepe, estos son los dos únicos conciertos que no se celebran en la Torre de Ansaldo, ¿verdad? Justo, los otros se celebran en la Torre de Ansaldo, son de pago, se pueden reservar las entradas en la plataforma Entradium por internet o en taquilla con un coste un poquito más elevado, pero con consumición incluida. Tenemos allí un minibar y a la fresca en verano. La verdad es que el enclave nocturna, es el una pasada. enclave es lo mejor de San Joan. El que no lo haya visitado, le invitamos a visitarlo. La Torre Ansaldo, que fue recién inaugurada hace 1 año y medio por el Ayuntamiento de San Joan, y bueno, el enclave es excepcional. ¿Cuánto cuestan las entradas para ver? Pues 14,5 € en Entradium y 20 con consumición en taquilla. Bueno, pues muy económico. Pepe, cuéntanos qué nos vamos a encontrar en las próximas citas. Pues mira, mañana mismo en Manzaneta tenemos un grupo de músicos, Refugio Jazz Reunion, que son los mejores músicos que han actuado durante la campaña invernal, que ya sabéis que todos los viernes y sábados en el Refugio Jazz Club, allí en la calle Doctor Iborra, tenemos diferentes conciertos de jazz, también con unos precios muy módicos, ¿eh? Y bueno, mañana, pues, por ejemplo, tenemos al cantante americano Randy Greer, al saxofonista Bernard Van Rossum y al trompetista Paul Evans, que son uno de los mejores 3 músicos que hemos tenido a lo largo del año. Vale, eso es mañana. ¿Y la siguiente cita? Pues la siguiente ya es el viernes en la Torre Ansaldo y tenemos a Tony Lacatos y a Fabio Meano. Quartet, pues bueno, es uno de los mejores exponentes del saxo tenor en Europa, y el pianista italiano Fabio Miano es un pianista de lujo, que estos 2 músicos dan la base a este cuarteto que actuará el viernes en la Torre Ansaldo. La siguiente cita también traéis a un gran pianista, ¿no? Sí, tenemos ahí un pianista gallego, Abe Rabadell, y junto con Gonzalo Val conforman con otro músico un trío, y bueno, continuamos el 11 de agosto con Ignasi Terraza Trío, otro pianista con una gran trayectoria europea, y el 18 de agosto tendremos otra vez al trompeta Evans, a González y al Lizón, un trío con un trompetista de lujo, como hemos dicho, un saxo como es Rafa González, Andrés Lizón, nuestro director del Refugio Jazz Club, con el contrabajo, y un batería, Simone Zaniol, un gran batería italiano que colabora con muchos de los grupos que actúan a lo largo del año en el Refugio Jazz Club. Y ya finalizamos el 25 de agosto con Hetty Kate, un cuarteto, y está liderado por esta cantante australiana, aunque está afincado en París, y bueno, esta es una de las mejores cantantes del jazz a nivel mundial. Lo tendremos para cerrar el ¿Qué cita destacarías de todas ellas, si tuvieras que elegir una? ¿Esta? La última, la de la cantante. Esta no te la vas a perder. Esa no se pierde, 25 de agosto a las 9 en la Torre Ansaldo. Pepe, ¿cuánto cuesta organizar un evento de estas características? Cuesta muchísimo. Nosotros estamos un par de meses, si no 3, organizando, contactando con todos los grupos. Utilizamos, porque el presupuesto que nos da la entidad titular de este evento, que es la Sociedad Música La Paz, junto con esos 2 conciertos gratuitos que destina un caché el Ayuntamiento, una pequeña subvención que tenemos del área de cultura de la Diputación, más las entradas del público, pues da para lo que da. La Sociedad Musical La Paz, que es el ente titular del festival, también aporta una cantidad, pero al final lo que premia es el esfuerzo de las 3-4 personas que están organizando el evento durante todo el año, no solo este Festival Internacional de Jazz, el San Joan Jazz Fest, sino todo
el ámbito de conciertos que organizamos a lo largo del año, excepto estos 2 meses de verano, en el Club de Jazz, en el Refugio Jazz Club. En el Refugio. Pepe, es, si no me equivoco, la 5ª edición. La 5ª edición. Del Sant Joan Jazz Fest. Empezamos un año antes de la pandemia, somos jóvenes en este festival, aunque el Refugio hace ya más años que da conciertos. Ampliamente conocido por todo amante del jazz. Vas por la provincia, si no parte de España, y el Refugio Jazz Club es muy conocido. Pero este festival, pues comenzamos hace 5 años, nos sucumbió la pandemia y aún así ya en el 2020 hicimos conciertos con un número reducido de asistentes al aire libre. El ayuntamiento se portó excelentemente bien con nosotros. En el 21, que también hubo muchas restricciones, apostamos por continuar con este festival internacional al aire libre y bueno, no hubo ganancias, pero echamos el resto hacia adelante y el año pasado, con la nueva ubicación de la Torre Ansaldo, ya fue el resurgir de este festival. Muy bien elegida esta ubicación. ¿Qué retos os planteáis para el futuro, para esta edición? ¿Estáis ya trabajando en ella? Estamos ya, claro, porque conseguir este elenco de músicos no es fácil. Y bueno, ya estamos con el nuevo concejal de Cultura, con David Aracil, hablando para el año que viene. Esperemos que sean en el mismo enclave, porque es un enclave maravilloso, igual que los jardines municipales de Manzaneta. Sí. Y bueno, ahí estamos con la ilusión para que este festival cada continúe. Vez sea ¿Se está mejor. mostrando receptivo el concejal? Sí. Sí. Hay que invitarle a las... Viene. Viene, perfecto. Viene. No solo a este festival, sino a todos los conciertos de la Sociedad Musical y las otras agrupaciones y asociaciones culturales de la localidad. Pepe, por último, ya convéncenos a aquel que no esté convencido ya por qué tenemos que ir al festival de Sant Joan Jazz Fest. Pues porque vamos a disfrutar de jazz de calidad, al aire libre, en un entorno privilegiado como es la Torre Ansaldo, consumiendo un refresco y pasando allí una velada. Esperemos que no llueva, pero la velada será fabulosa. Todos los que vienen la primera vez repiten a lo largo del verano. Bueno, Pepe Espinós, organizador del Sant Joan Jazz Fest, ha sido todo un placer. Por supuesto que nos acercaremos y os deseamos la mejor de las suertes para esta edición y para la próxima, que ya sé que estáis trabajando en ella. Muy bien, pues nada, recuerdos a Andrés Lizón, que tenía que haberme acompañado hoy, pero está de gira por Galicia, es un gran profesional del jazz. Es el director del festival, es el director del festival y bueno. Y también junto con él imagino que habéis configurado este cartel, ¿no? Andrés es el alma mater de este festival y bueno, con el apoyo de la Sociedad Musical, ahí estamos, y de la Concejalía de Cultura, por supuesto, ahí estamos ya en el ecuador de este festival y organizando ya la 6ª edición. Pues desde aquí le mandamos un abrazo. Pepe Espinós, muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido todo un placer. A vosotros por invitarme. Y nosotros ahora continuamos, seguimos hablando de cultura, porque el viernes se celebró la Nit en Blanc, el momento en el que los museos abren la puerta hasta la medianoche, con actividades, exposiciones y con conciertos. Si no pudieron ir, esto es lo que se perdieron. Es un placer celebrar la Noche en Blanca Alicantina 2023, donde museos y espacios culturales nos unimos junto con otras instituciones para poder celebrar, para poder acercar la cultura a toda la gente, donde los museos y espacios culturales estarán abiertos hasta las 12 de la noche. Guiadas en sus diferentes exposiciones, así como un concierto en el patio exterior con más de 1000 velas y con el alicantino Raúl Breu. I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You could knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a drive. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more?
Pues ya lo veía, La Noche en Blanco, qué maravilla. La verdad es que Alicante Televisión nunca se pierde esta cita porque es una pasada. Y nosotros, para poner el broche de oro a este programa, estamos con nosotros con Ale Garmoy, nuestra experta en literatura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por siempre por contar conmigo, invitarme como cada lunes esporádicamente y bueno, yo encantada de venir aquí a explicaros todo lo que tengo en conocimiento. Ale, es un placer. La última vez que sustituí a Carlos también coincidí contigo. Sí. En esta ocasión también me toca. Pues nada, un placer igualmente. Me han dicho que te inspiraste en el programa de Alicante Televisión de la Esplanada de especial ajedrez. Sí, he visto que el día 20 fue el Día Mundial del Ajedrez y que hicisteis un programa aquí en la Esplanada, sí, que además vinieron expertos del Club de Alicante de Ajedrez, de LDASA, ¿no? De Enric Valor. Sí, de Enric Valor. Y bueno, había un chiquito aquí muy majete que por lo visto se quedó cuarto en el campeonato y cuarto se le ve ahí con mucha... El chaval que es más majo. Sí, sí, o sea, vamos a ver si tenemos un campeón mundial así, tipo... Bueno, tipo Kasparov. ¿Qué nos vas a recomendar? Bueno, vamos a ver, yo venía un poco a hablar porque viendo el programa, el otro día lo vi que se hablaba un poquito más que del ajedrez como deporte, entonces yo vengo a contar un poco más lo que es la historia del ajedrez en cuanto a su cultura y al arte. Y concretamente más en la literatura, la influencia que ha tenido el ajedrez en la literatura. A ver, el ajedrez surgió en la India en el siglo VI después de Cristo y luego fue trasladado a los persas, que ya de ahí lo expandieron ya aproximadamente por el siglo XV por toda Europa, incluso llegaron hasta Rusia. ¿Vale? Entonces, digamos que el ajedrez con las reglas que conocemos hoy surgieron a partir ya del siglo XV. Aproximadamente, y bueno, pues vamos a hablar también un poco de esa forma en la que surgió esa nueva regla, que es la que continúa hasta hoy, en una de las novelas que vamos a recomendar. Y bueno, pues era considerado además pues un juego, o sea, que era un juego de reyes, porque digamos que era para gente instruida y que tenía pues lugar, pues se daban en las personas pues más cultas, digamos, en la nobleza, en el clero, incluso la Iglesia, que ha perseguido esta práctica durante muchos siglos como práctica de herejes. Sí. Sin embargo, coleccionaba durante muchísimo tiempo como tesoros, o sea, verdaderos tesoros, muchos de los tableros y piezas de ajedrez pues más lujosos que se pueden encontrar como joyas artísticas. Y bueno, pues todo esto ha dado lugar a muchas novelas, a muchas tramas de misterio, de desapariciones, de temas esotéricos. El ajedrez también ha sido un gran tema esotérico. ¿Sí? Sí, mitificado pues por muchas, incluso te diría yo, por ejemplo, por los rusos, el nazismo también. O sea, Hitler era un entusiasta de todo lo esotérico. Y bueno, pues es un juego, digamos, de inteligencia y al fin y al cabo es una metáfora de la vida, porque en lo que es el tablero de ajedrez está representada, digamos, todo lo que son las clases sociales, están la nobleza, están todas las figuras, digamos, que de alguna manera tienen que proteger al rey, pero bueno, que están ahí la caballería, que son esto viene dado también su origen más del siglo XV, claro. Venía la nobleza, que era la caballería, las torres, que eran, digamos, los castillos, todo lo que las fortificaciones, los obispos, los alfiles, en un primer momento eran elefantes en la India, pero luego pasaron a ser, en el cristianismo los convirtieron en obispos, que era la representación del clero, de la Iglesia, del poder de la Iglesia en lo que era la sociedad. Y luego pues estaban los peones, que los peones siempre se les tiende a minusvalorar, pero no confundamos que cuando un peón llega a la octava casilla se puede convertir en la pieza más importante del tablero. Bueno, en cualquier pieza, pero la pieza más importante del tablero, y concretamente la figura de la reina, porque anteriormente nunca había sido una mujer, tiene lugar ya a partir del siglo XV, y ahora después comentaremos cómo se llega y quién es la que establece esta nueva norma, según algunos historiadores. Que el ajedrez da para mucho, ¿no? Bueno, da para muchísimo. ¿A ti te gusta? A mí me gusta y me gusta mucho, y me gustaría saber jugar bien, porque yo me sé los movimientos, pero no sé jugar bien. Entonces yo, como soy muy ansiosa, yo me quiero comer todas las fichas que puedo, y cuando veo que voy a perder, tiro todas las piezas del tablero. Bueno, y entonces pues, siempre gano. Con mucho fair play, ¿no? Por lo que veo. Soy muy equitativa, muy democrática yo. Qué bueno. Ale, nos vas a recomendar unas lecturas, pero
¿tenemos que ser aficionados para el ajedrez para que nos enganchen? A ver, es un punto a favor que nos guste el ajedrez, porque digamos, es lo que decíamos, que el ajedrez está muy presente en la literatura, en algunas obras, y muchos autores se han inspirado pues en todo esto para crear sus novelas, incluso tramas como thrillers y novelas negras. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de uno de los actores más importantes del país, que últimamente se le estaba conociendo más por una trayectoria extensísima de novela histórica, y sus comienzos fueron de novela negra, y es Arturo Pérez Reverte y su Tabla de Flandes. La Tabla de Flandes, que es una novela que publicó en 1990, fue llevada al cine por una película de habla inglesa en el 94, la cual no le gustó nada a Pérez Reverte. A mí personalmente, que soy muy cinéfila, tampoco me hizo mucha gracia, pero bueno, no le hace justicia a la novela, y eso que está interpretada por una estupenda Kate Beckinsale, que es la protagonista de Pearl Harbor, la chica de Pearl Harbor, que además estaba monísima en esa época, pero además, al ser de habla inglesa, es que cambian muchísimas cosas de la historia, y no, como adaptación, que se pongan los directores de cine... Hay que jugársela mucho para hacer una adaptación de un libro de Pérez Reverte, porque si no le gusta... Bueno, ha habido otras que también han sido... No, pero es que él no tuvo nada que ver con nada que ver. No, en ningún momento supervisó el guión. Y bueno, pues salió lo que salió. Y entonces yo reivindico a directores como Christopher Nolan, que está ahora mismo en nuestras salas, que en algunos de sus momentos de lucidez pues haga una película, La Tabla de Flandes, que da para mucho contenido. Bueno, La Tabla de Flandes, digamos que es una de las novelas más conocidas de la época de novela negra de Arturo Pérez Reverte, que ahora en septiembre, es una novedad en preventa, vuelve otra vez a este género. Con una novela que se llama El Problema Final, que es un duelo de inteligencia entre el lector y el autor. En esto Reverte es un maestro, porque tiene obras como El Maestro de Esgrima, El Dumas, La Piel del Tambor, que fueron muy laureadas en su momento, y para mí es una persona, ante todo, es una persona muy inteligente que sabe plasmar muy bien todas estas tramas en sus novelas. Y podremos disfrutar de ella a partir de septiembre. A partir de septiembre, sí, ella está en preventa. La podemos comprar en preventa, pero en septiembre se publica. Y bueno, la tabla de Flandes, pues digamos que la trama discurre en un cuadro que, es una restauradora que le encarga la restauración de un cuadro, y encuentra una inscripción oculta. El cuadro trata sobre una partida de ajedrez de unos aristócratas, y encuentra una inscripción oculta en latín. Y esa inscripción oculta, pues que en latín es quis necatit equitem, significa quién mató al caballero. Y bueno, pues a raíz de una serie de acontecimientos que se ven involucrados tanto en la vida real de la ficción de la protagonista, como en la novela, pues tienen que discurrir, porque empiezan a ocurrir una serie de asesinatos, quién es el causante de esos asesinatos. ¿Y cómo lo hacen? Jugando, discurriendo que hay que jugar esa partida al revés, para poder saber quién es el asesino. Claro. Y entonces, pues es un plus, claro, que te guste el ajedrez, pues para disfrutar de esta novela, porque además te mantiene todo el rato en tensión, y bueno, pues es una temática bastante curiosa. Y bueno, pues esta es una de las... Esta es una de ellas. ¿Nos has traído más, no? Sí, yo he traído un montón. Qué bien. Bueno, otra novela que a mí me impactó mucho, que yo la leí aproximadamente cuando tenía 18 años, en torno al 2002, creo que fue publicada, es El 8 de Catherine Neville. Esta novela trata, por ejemplo, de unas piezas muy concretas, que son las piezas del ajedrez de Montglan, que son unas piezas que se supone que fueron regaladas por un rey persa o algo así, a Carlomagno, y entonces se les atribuía un valor esotérico. Estuvieron en la bahía de Montglan, y entonces durante la Revolución Francesa fueron dispersadas. Y bueno, pues llegaron, digamos que la novela se centra en que estas piezas están buscadas durante muchos siglos por gente muy representativa de la historia, como por ejemplo Robespierre, la reina Catalina la Grande, porque les atribuían un valor también esotérico. Y luego, bueno, pues también en otra parte de la historia, 200 años después, una informática se ve también involucrada de alguna manera en la búsqueda de estas piezas, y bueno, pues todo esto organiza un thriller tremendo, que a mí personalmente, cuando leí esta novela, se convirtió en una de mis preferidas, la verdad.
Me encantó. Hay una segunda parte que es El fuego, pero yo esa no la he leído porque me gustó tanto esta que dije me voy a quedar ahí. Muy bien, pues aquí recomendamos todo lo que tú has leído. Sí, yo lo que he leído es lo que vamos a... La tercera es de Pues Stefan mira, Zweig, ¿no? Sí, esta le tengo un especial cariño porque Stefan Zweig es un autor austriaco que me lo recomendó Paloma Sánchez Garnica personalmente. Sus dos novelas más conocidas son El mundo de ayer y Novela de ajedrez. Esta puede considerarse, porque su última novela la escribió desde Buenos Aires y fue publicada por su madre porque él se suicidó en 1942 y la publicación de la novela es póstuma. Entonces, aparte de eso, tanto El mundo de ayer como esta novela son las dos únicas obras de Stefan Zweig que hacen una crítica bastante directa al nazismo y a las prácticas de la Gestapo, que incluso él sufrió en primera persona, como fue digamos que el aislamiento, el exilio a otro país y unas técnicas de tortura bastante graves. Y transcurre, digamos que la historia es un libro muy cortito. Yo he traído aquí una edición ilustrada porque los han vuelto a editar, pero aquí hay una editorial que se llama Alma, que ilustra clásicos, novelas clásicas, y también hace algunas de Virginia Woolf. Qué bonito. Sí, y además os voy a enseñar alguna ilustración que aparezca en el libro. Mira, por ejemplo, está el caballo, la misma de la portada. Pero es un libro muy cortito, tiene muy poquitas páginas, no llega a 100 y pico. Y bueno, pues digamos que aquí mira, otra ilustración para que lo veáis. Chulas. Digamos que aquí la parte más importante, bueno, la novela transcurre en un viaje a Buenos Aires precisamente, en el que aparece un maestro de ajedrez que viaja así un poco de incógnito en el barco, y cuando se enteran pues se monta una pequeña revolución porque todos quieren enfrentarse a él, pero bueno, es un tipo bastante taciturno, un poco raro, y digamos que no está dispuesto a competir con nadie, pero al final lo convencen y bueno, pues se ponen a jugar una partida de ajedrez y claro, los estaba vapuleando a todos, y de repente aparece un hombre misterioso que parece que le empieza a ofrecer frente a plantar cara. Entonces, digamos que cuando se descubre la verdadera historia de este hombre, pues había sido, como Stefan Zweig, una de las personas perseguidas por el nazismo y sometida a este tipo de torturas, y el ajedrez... Tiene un puntito autobiográfico. Sí, tiene un puntito autobiográfico, y de hecho el ajedrez, bueno, en este caso ya no sé si es una licencia artística que se toma el autor, pero el ajedrez digamos que es digamos que el único medio que le mantiene, a salvo de la cordura, pero a la vez le vuelve loco. Y ahí está la disyuntiva un poco de la novela. Y para mí, de verdad, con tan poquitas páginas, se lee enseguida, se lee en un par de horas, es una obra de arte. Hablabas de ajedrez, hablabas de cordura y a veces también locura, y también muy relacionado con el siguiente libro que vas a recomendar, ¿verdad? Hombre, este ya es más conocido por todos, porque bueno, Netflix ha hecho una adaptación, a la teleserie de televisión que la protagoniza Anna Taylor-Joy de una manera estupenda, y bueno, pues trata de una huérfana y es una niña prodigio del ajedrez que pasa toda su vida en un orfanato, y además tiene que lidiar con todo tipo de adicciones, a la vez que se quiere convertir en la jugadora más importante del mundo, o la más famosa del mundo, la mejor del mundo en ajedrez. Y bueno, pues la historia la conocemos bastantes por Netflix, sí. Que tampoco la quiero destripar, pero bueno, también digamos muy recomendable, ¿no? Muy recomendable. Y luego hay unas diferencias importantes porque esta novela fue publicada en 1984 y Netflix ha sido bastante más misericordioso con ella, porque a ver, en el 84 el sexismo estaba muchísimo más extendido que ahora lo han normalizado un poco, pero esos apoyos que tiene Beth Harmon cuando está en los torneos por parte de los compañeros no eran tales, ¿no? Estaba muchísimo más aislada, todo lo que es, a ella le cuesta muchísimo más salir de todas esas adicciones y de todos esos problemas, porque realmente ese sentimiento de soledad que se palpa tanto en la serie, pues está mucho más presente en la novela, porque digamos que no conciben que una mujer pues pudiera llegar a competir de esa forma, ni a verse al igual que a un hombre, y entonces es, digamos, una de las características fundamentales de las diferencias. Ale, se nos acaba el tiempo, sí. Quiero que en 30 segundos recomiendes a nuestros telespectadores 2 lecturas para este verano.
uno. Venga, pues vamos con dos. Rápidamente. La primera, El tablero de la reina, de Luis Zueco, que lo ha publicado hace muy poquito tiempo, hace 2 o 3 meses. Lo que comentábamos antes, es un thriller histórico que además nos cuenta, nos descubre los orígenes del ajedrez moderno y las intrigas de la corte de Isabel la Católica, y de cómo a través del ajedrez, o sea, digamos que de una serie de acontecimientos, la reina Isabel consigue moverse por la corte como si fuera la reina de un tablero de ajedrez, y se consolida la posición de la reina, que hasta entonces nunca había sido femenina. Y por último, solo el título. Y por último, El monasterio de piedra, de Aguera Aguirre, que es uno de los que se presentan también al premio literario Amazon Storyteller, y que está, que transcurre en la provincia de Zaragoza, en el famoso monasterio de piedra, que da lugar porque no es un monasterio, sino porque el río que pasa por ahí es el río Piedra, y hay unas lagunas preciosas que además se lo recomiendo a todo el mundo para ir este verano a pasar unas vacaciones fresquitas, porque tienen unas cascadas y unas lagunas que son maravillosas. Acercarse al monasterio de piedra, y con este ejemplar, oye pues un plan perfecto. Así que ahí estamos, el programa de hoy completito. Ale Garboy, muchísimas gracias, porque has traído un montón de contenido, ha sido todo un placer. Te deseo que pases un buen verano. ¿Te vas a ir a algún sitio? Pues de momento dicen que hay algunos que se van a Punta Cama y yo a la punta de mi cama. Así que bueno, pues oye, así que también hay que disfrutar cada uno como se puede y en cada momento lo que toque. Bueno, sí, de momento nos ha tocado estar aquí. Ale Garboy, muchísimas gracias, nos volvemos a ver en septiembre. Como siempre, nada, muchísimas gracias a vosotros. Y nosotros ya nos despedimos por hoy, porque es que el tiempo se nos acaba. Les citamos mañana a la misma hora, a las 7:30, para seguir disfrutando de la Esplanada. Disfruten de la noche, descansen y hasta mañana. Adiós.